Hola iglesia, qué rico tenerlos nuevamente aquí. Y quiero que hoy tengamos un concepto muy claro y que hoy por hoy se ha vuelto algo debatible. Quiero que primero que todo cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, para que sea nuestro entendimiento realmente registrando la enseñanza que Dios quiere dejarnos hoy. Queremos recordarte que este lugar no es un lugar de privilegios, es un lugar al cual tú estás invitado y queremos que tomes esa decisión de disponerte a venir a compartir aquí con nosotros. Te damos gracias por estar hoy conectados con nosotros, pero quiero darle gracias a Dios por el amor que ha derramado en cada uno de nosotros y poder llegar hasta donde hemos llegado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das y te pido, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón quede registrada la palabra que hoy tienes para nosotros. Permítenos, Señor, cada vez crecer más en el conocimiento de ti, Señor, de tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado oramos, Señor. Amén y amén. Y el tema de hoy es un tema en el cual para algunos será muy trivial, para otros será de pronto debatible, cuestionable, pero quedó registrado en la palabra en un suceso donde vinieron algunos a preguntarle a Jesús sobre la resurrección. Y el Señor dejó establecido una verdad ahí, clara y evidente, y es que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso quiero que vayamos a Marcos 12. Marcos 12 en el versículo 24 y 27. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Y qué importante saber el contexto de este pasaje? Porque vinieron a plantearle al Señor algo sobre la resurrección para que realmente cuestionar ese criterio o esa teología de la resurrección. Y le dijeron que si una mujer estaba casada con un hombre y ese hombre moría, según la ley de Moisés, tenía que decir claramente que se tenía que casar con su hermano, y si ese hermano moría, entonces se tenía que casar con el otro, y así hasta que todos los hermanos se casaron con esa mujer. Entonces le dijeron, bueno, y si va a ir resurrección, ¿de quién será esposo cuando resucite? Por eso Jesús da esta respuesta que nosotros vemos en este episodio tan claro. Pero quiero que como primer punto nosotros veamos la afirmación de la resurrección. Jesús de su propia voz confirma que el hecho real de la resurrección después de esta vida es una verdad. Además lo demuestra después con su cuerpo y su vida propia, después de haber padecido la cruz. Y nos demuestra que fue Él el que resucitó. No solamente lo vieron los 12, lo vieron 70 personas más, y lo vieron durante más de 30 días. Fueron 40 días que Él estuvo en medio de sus discípulos ahí después de la resurrección. Entonces, aquellos que creen en la reencarnación, ¿es válido? Pues déjame decirte que la reencarnación es algo que va en contra de la resurrección. La palabra de Dios dice que después de muertos estaremos delante del Señor y inmediatamente resucitaremos. Los que creemos en el Señor Jesús, nos rendimos a Él, tomamos nuestra cruz, nos bautizamos y somos sus discípulos. Esa es una parte
básica y fundamental. Por esa razón, quiero decirte que la resurrección es un hecho claro y contundente. No solo lo demostró el Señor en ese episodio, sino también que lo pudimos ver en las resurrecciones que Él hizo cuando resucitó a Lázaro. De hecho, a Lázaro lo persiguieron porque era una piedra en el zapato para muchos de aquellos que no creían en la resurrección. Ya Él estaba muerto y para algunos ya debería estar ahí, pero resucitó gracias a la voz y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, si tú crees en la reencarnación o si tú crees en el purgatorio, creo que estás errando por falta de conocimiento de la palabra. Pero realmente, pasando de este hecho y esta verdad declarada en el Señor, vamos a nuestro segundo punto, y es no ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, nosotros debemos saber que es claro que estamos llamados a conocer a profundidad la palabra. Y no te conformes solamente con ver esta transmisión, o no te conformes solamente con ir a la iglesia, a congregarte y a escuchar una lectura o una explicación de media hora, 1 hora o hora y media. ¿Sabes? En estos días escuché un concepto que realmente me puso a pensar. Y es que al enemigo no le interesa esos cristianos que están en una transmisión o 2 transmisiones a la semana y después pasan horas enteras en las redes sociales. Ellos están en sus redes. Y realmente nosotros nos conformamos con poco cuando vemos que nuestro Dios es realmente agradable. Dios no es un Dios silencioso. Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios que me deja a mí en la tristeza o en la agonía, si realmente le busco y le encuentro. Por eso, cuando tú sencillamente consideras que Dios no te escucha, o que Dios realmente está lejano, o tú crees que Dios no habla, o que solamente la forma en que Dios habla es la palabra, por medio de la palabra, créeme que estás ignorando la palabra de Dios. Y el ignorar y el no conocer la palabra de Dios te lleva a cometer errores. Primero con tu boca y segundo con tus actos. Por esta razón, quiero que sepas que es importante, y en el marco de la palabra y de la Escritura, lo que dice Eclesiastés 7:1. Mira, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y yo quiero ser claro en esto, porque no estoy conduciendo a las personas al suicidio, ni quiero decirte que está bien, porque no es ese el concepto de la Biblia. El contexto de la palabra dice que este día de muerte, si tú tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, va a ser placentero, porque pasaremos a una eternidad delante del Señor, donde va a ser maravilloso vivir, y estaremos en un paraíso, en una vida y en un entorno muchísimo mejor del cual estamos disfrutando. Por eso, no te aferres a las cosas de este mundo. No te aferres. Dedícate realmente a ser un buen administrador de lo que Dios te da. ¿Sabes? Cuando estamos hablando de que somos buenos administradores de las cosas de Dios, no estamos hablando de porcentajes, porque solamente a Dios le pertenece todo lo que le damos, y todo lo que somos, y todo lo que tenemos. Literal, si tú eres de aquellos que sencillamente postergas a Dios porque Dios es un Dios de amor y sencillamente Él tiene toda la paciencia contigo, y crees que tienes el tiempo para postergar y aplazar aquellas cosas que debes hacer conforme a su palabra porque no la conoces, estás cometiendo un error. Y como tercer punto, Dios es revelado como un Dios de vivos, no de muertos.
Muchos consideran que el estar alejados del Señor los hace galardonador. Muchos creen que el sencillamente haber conocido una iglesia cristiana y el haber frecuentado una iglesia de sana doctrina durante varios días, meses o inclusive años, lo hacen galardonador delante del Señor. Y no se han dado cuenta que realmente no han vivido para Dios. No están vivos para el Señor. Siguen en su estilo de vida totalmente muertos. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y en este pasaje de hoy nos ratifica de que Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque Dios se presenta, y Jesús utiliza un pasaje muy conocido por todo el pueblo en esa época y hoy por hoy. Muy conocido, y es cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza. Y muy básico, muy elemental, no tiene nada de profundidad ese pasaje, pero es tan sencillo digerir eso que el Señor quiere explicarles a ellos, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y sabes algo? Quiero explicarte algo respecto a esta presentación del Señor. Abraham quiere decir su nombre como el Dios o Padre de una gran multitud. Qué importante, ¿no? Ese es el nombre que Dios le puso a Abraham. También cuando Dios se presenta a Moisés como el Dios de Isaac. Y ese nombre al hijo de Abraham se lo puso Dios. Está registrado, le dijo, y lo llamarás Isaac, que quiere decir risa. También tiene un origen, pues lógicamente hebreo, en el cual quiere decir aquel con el que Dios reirá, pero quiere decir, según los diccionarios también, risa. Entonces podemos encontrar una presentación de Dios hacia Moisés y hacia toda la humanidad como el Dios de la gran multitud, el Abba de una gran multitud, el Dios de la risa. Pero mira que pasa algo con Jacob, porque Jacob quiere decir el que suplanta, el que socava, quiere decir suplantador, pero Jacob recibió también un nombre por parte de Dios, que es Israel. Por eso hoy se llama la nación Israel. ¿Por qué Dios no se siguió presentando como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? Sino que en Jacob no se llamó como le puso, sino como se llamaba, que era Jacob. Entonces, ¿cómo sería? El Dios de Abraham, que es un Dios de gran multitud, o el Padre de gran multitud, o de fe. El Dios de Isaac, que es un Dios de risa, y el Dios de Jacob, que es un Dios suplantador. O sea que tenemos una presentación en español del nombre de Dios ante Moisés de esta manera. Yo soy el Dios de una gran multitud, el Dios de la risa y el Dios suplantador. Suplantador. ¿Por qué suplantador? ¿Sabes por qué? Porque Él nos suplantó en la cruz para que nosotros viviéramos una vida aquí verdadera conforme a su palabra y una vida eterna, abundante después de esta vida, que es una vida eterna. Muchos quieren vivir la vida abundante aquí, en sus deleites y en sus deseos y en las cosas que quieren hacer. Y no es así. Aquí estamos llamados a vivir la vida que Dios tiene para nosotros acá. Y si hacemos eso, tendremos una vida abundante en la eternidad. Por eso es nuestro Dios de la gran multitud, el Dios alegre de la risa, y el Dios suplantador, porque ocupó nuestro lugar en la cruz, nos suplantó de una manera tan bien diseñada que nos puede hoy darte a ti y a mí vida eterna por gracia. Venga,
no es gratis, es por gracia. ¿Saben? No es gratis porque hubo un precio y costó bastante. Y fue el precio de la muerte de nuestro Señor en la cruz, suplantándonos a ti y a mí. Pero nos da el regalo por gracia. Por gracia. Es un regalo no merecido. No lo dejes ahí presentado. Tómalo, aprópiate. Vale la pena realmente demostrarle a la humanidad que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, viviendo una vida conforme a su palabra y dirigidos por su Espíritu Santo. Cierra tus ojos y ahí donde estás vamos a orar. Dile al Señor en tus palabras: Señor, yo hoy vengo a la cruz para que tú, Dios, trastornes mi vida, Señor. Para que tú transformes mi pensamiento. No quiero llevar una religiosidad como lo he venido viviendo, inclusive, Dios, dentro de la iglesia, Dios. Quiero, Señor, realmente depender y demandar de ti, Señor, tu voluntad en mi vida, Señor. Quiero demostrarle a la humanidad y a las personas de mi entorno, Dios, en cada situación, que tú eres un Dios de vivos, Señor. Te doy gracias, Señor. Hoy decido salir del cuarto donde estoy encerrado, Señor. Subir por estas escaleras y mostrarle a todo el mundo que tú eres mi gran Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te invito para que tú salgas de aquel sitio donde estamos hoy de pronto ubicados, para que allá afuera mostremos que realmente Dios es un Dios de vivos, que los que vivimos en el Señor vivimos una verdadera vida y no vivimos en función de lo que nos han querido inculcar por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio del marketing o el comercio y del mercadeo. Nosotros somos personas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde para que hagas su palabra y su voluntad y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Amados, nos vemos. Que estén muy bien. Bendiciones.